Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Denise Hernández y espero que en esta sesión adquieran nuevos conocimientos y continúen con su preparación de educación secundaria, pero a distancia. Antes de comenzar, permítanme recomendarles que a sus hábitos de estudio sumen buenos hábitos de higiene y alimentación y que, dentro de lo posible, realicen actividad física varias veces a la semana. Recuerden que la salud, como la educación, es una tarea en la que participamos todos. Alumnas y alumnos del tercer grado de lengua materna de secundaria, el título de nuestra sesión es Disertación ortográfica y el aprendizaje esperado es Determina el lenguaje adecuado, directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. Concretamente, el propósito en el que nos centraremos durante estos minutos es reflexionar sobre aspectos ortográficos en la escritura de prólogos. Antes de comenzar, preparen su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto. Anoten la fecha, el título de la sesión y el aprendizaje esperado. Determina el lenguaje adecuado, directo o indirecto para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. Pueden utilizar diferentes colores para resaltar cada elemento. Tomen nota de lo que les parezca más importante, interesante o desconocido. Para comenzar la sesión, quiero recordarles que hablaremos sobre las convenciones ortográficas que se utilizan en la escritura de los prólogos. En realidad, estas convenciones también se aplican para otros textos escritos en español. Sin embargo, reflexionaremos sobre aquellas que son más comunes al redactar un prólogo. Me gustaría que comenzáramos con la lectura dramatizada de una historia que pudo ocurrir en cualquier biblioteca, librería o incluso más cerca de ustedes. En el transcurso de la historia aparecerán varias convenciones ortográficas. Traten de recordarlas y, si les es posible, tomen nota de ellas. Pongan mucha atención, porque las retomaremos al final de la historia. Sin más preámbulos, les invito a disfrutar de La Coma Vanidosa, un cuento infantil escrito por el colombiano Jorge Enrique Arbeláez Valderrama. Escuchémosla. Como era una tarde soleada, los signos de puntuación decidieron salir de paseo. Se desprendieron de las frases y mientras bajaban por el lomo del libro, discutían quién era más importante. Yo soy hermosa. Tengo una figura grácil y además soy muy inteligente. Cuando algo no me gusta, me cambio de sitio y modifico todo cuanto a mi alrededor se dice. Imaginen que a mí me usan, entre otras cosas, para olvidarse de la conjunción cuando se hacen enumeraciones. También cuando se intercalan datos explicativos, cuando se invierte el orden de la oración, cuando haya una elipsis del verbo, o sea, cuando no lo dices. Y no sigo porque la verdad es que soy tan importante que si quieren saber más de mí, tendrán que buscar en un libro para saber todo para lo que yo sirvo. ¿Se dan cuenta? ¿Eso piensas? Pues déjanos decirte que nosotros somos más que funcionales. Vamos a empezar. Pero ahora no es que se vayan a cansar en la mitad, porque son tantas cosas. Bueno, presten atención. Cuando aparecemos, estamos citando a alguien de manera textual. ¿Qué les pareció? ¿Seguimos? Ahora bien, en otras ocasiones, llamamos la atención sobre algo que resumimos, la consecuencia de lo que acabamos de decir. ¿Seguimos? Bueno, muchachos, no es necesario que nos respondan.
Si me permites decir... Mire, también cuando se va a iniciar una numeración o cuando saludamos a alguien en el comienzo de un discurso, somos a los que utilizan. Por lo que, sin nosotros, nada importante se podría decir. Ustedes dos me van a disculpar, pero si no fuera por mí, nadie podría separar los grupos de frases, los periodos. Nadie podría enumerar de una manera clara y transparente. Tampoco tendría mucha sonoridad lo que dijera, de tal manera que yo soy el más importante de todos. Se me olvidaba. Lo que dijiste de la enumeración no es para los dos últimos elementos de la enumeración. No nos vengas a tratar de confundir. Ahí vas a necesitar la conjunción. No me hagan reír, señores. Cuando nosotros aparecemos, aparte de las demás cosas que hacemos, todo queda en suspenso. ¿Acaso creen que no somos los más importantes? ¿Qué sería de la lectura sin el suspenso, sin nosotros? Imaginen, nada tendría interés. Si me permites... No. Estoy bien clara en que cada uno de ustedes es muy importante. Y que si no estuvieran, pues difícilmente podría tener sentido lo que se escribiera. Pero si de importantes se trata, quiero que sepan que cuando yo no aparezco en un párrafo, la gente me extraña. Y al leer, si alguien me ignora, por la razón que sea, se le complica la vida, pues no comprende nada. Las entendederas se tapan. Tampoco entienden quienes le escuchan si es que está leyendo en voz alta. Ustedes, en cambio... ¿Se dan cuenta? Tuvo que usarnos a nosotros, pero con todos pasa igual. Si nos ignoran, nadie entiende nada. Así que en eso no radica tu importancia. La Raya trató de intervenir, pero los signos de admiración la miraron con cara de espanto, como si fuera a decir algo malo, razón por la que prefirió guardar silencio, separando su idea del resto del grupo, casi como intercalada, como estaba acostumbrada a hacer. El Punto intentó hablar, pero los signos de interrogación se le pararon enfrente y empezaron a gritar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no reconoces nuestra importancia? ¿Acaso no sabes que sin las preguntas nadie tendría nada que responder? ¿Es que acaso te crees el más importante de todos y por eso no nos dejas hablar? Pero si yo no he dicho nada. ¡Cállense ya! Es que nadie respeta a quienes queremos expresar la emoción, la admiración, el amor, los sentimientos. ¡Por favor! Bueno, mi querida Coma, no niego tu importancia. Tampoco que eres muy bella y que todo alrededor de a ti, de acuerdo a donde te ubiques, cambia el significado de lo que está escrito. También que en un párrafo eres quien más aparece. Tampoco niego la importancia vuestra, pero déjenme decirles que cuando yo aparezco, si soy punto y seguido, terminamos un concepto, pero seguimos razonando sobre el mismo tema. Si soy punto y aparte, el párrafo termina bien, porque se cambia de asunto a otro, o se trata otro tópico sobre el mismo tema. Y si soy punto y final, las ideas se acaban. Y ahora escuchen con mucho cuidado lo que les voy a decir. Todos y cada uno tenemos que aprender cuál es la función de cada uno de nosotros y además
cómo afectamos la pronunciación cuando se lee en voz alta. Por lo demás, déjenme decirle que ustedes están insoportables. Por lo que ahora soy punto final. ¿Qué les pareció la historia? Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Lograron identificar todas las convenciones ortográficas que se mencionaron en la historia? Muy bien, buen intento. Vamos a retomarlas para que puedan complementar sus apuntes. En la historia que acabamos de ver, el signo de puntuación protagonista es la coma y dice ser la más importante porque se usa para enumerar, intercalar explicaciones, cambiar el significado del texto de acuerdo con la posición que ocupe en él, sustituir al verbo en elipsis y permitir la comprensión del texto, ya sea escrito o hablado. Veamos algunos ejemplos de estos usos que pueden utilizar al escribir su prólogo. La enumeración se refiere a elaborar una lista de elementos dentro de un párrafo. En este ejemplo tenemos 3 elementos enumerados. ¿Puedes identificarlos? Dice, en esta obra podrás viajar a mundos desconocidos, conocer objetos inimaginables y descubrir seres asombrosos. El verbo principal en el ejemplo es podrás, ya que es el único que está conjugado, y los 3 elementos enlistados son viajar a mundos desconocidos, conocer objetos inimaginables y descubrir seres asombrosos. ¿Recuerdan lo que dijeron los 2 puntos a la coma? Sí, la coma no sustituye a la conjunción al final de la enumeración. Se necesita la Y o Y, que es la conjunción más utilizada en nuestro idioma. Para intercalar explicaciones o aposiciones en su prólogo, deben colocar la explicación entre 2 comas, como en el siguiente ejemplo. El autor, que ha sido galardonado en varias ocasiones por su talento como escritor, decidió situar su obra en España. La explicación en este ejemplo es que ha sido galardonado en varias ocasiones por su talento como escritor, pues está dando información adicional sobre quién es el autor. El punto tenía mucha razón. La coma es el signo de puntuación que más se utiliza en un párrafo. Por eso, debemos tener cuidado en dónde la colocamos, ya que puede cambiar el significado del texto según su posición. Veamos un ejemplo. Observen que es la misma oración, pero la coma está colocada en distintos lugares. La primera oración dice, la obra, deleite a la pupila, agrada al lector. Significa que la obra es un deleite para la pupila del lector. En cambio, en la segunda oración, la coma aparece después de deleite y el significado cambia, pues dice, la obra, deleite a la pupila, agrada al lector. Esto significa que la obra es un deleite y que el lector es agradado por la pupila, pero no sabemos cuál pupila, ni cómo esa pupila logra hacer esto. En la primera oración, la coma está bien posicionada, pues todas las palabras tienen sentido, mientras que en la segunda oración, la coma está colocada de forma que se pierde el sentido de la oración. En la elipsis, usamos la coma para sustituir al último verbo conjugado que aparece antes en la oración. Por ejemplo, el autor retrata paisajes hermosos, también mundos de ensueño. La coma después de también está sustituyendo al verbo retrata, por lo que entendemos que el autor también retrata mundos de ensueño. Recuerden que no podemos prescindir de la coma en nuestros escritos. Es el signo que más se usa en un párrafo porque ayuda a darle sentido. Si la colocamos mal, cambia el sentido y se puede entender algo diferente, pero si no la usamos, el sentido del texto se pierde. En la historia también aparecen los 2 puntos, cuyas funciones son hacer una cita textual, llamar la atención sobre algo o resumir la consecuencia de lo que se acaba de decir, al inicio de la enumeración y después del saludo o vocativo. ¿Cómo usar los 2 puntos para llamar la atención sobre algo o resumir? Veamos el siguiente ejemplo que dice:
Se trata de un tipo de obra literaria que puede contener tanta variedad como unidad al mismo tiempo, la antología. Aquí, el resumen es la antología y, a su vez, es aquello sobre lo cual queremos llamar la atención. Es conveniente colocar los dos puntos antes de comenzar a enumerar los elementos de un listado, como vemos en el siguiente ejemplo. La obra que vas a leer contiene magia, fantasía y misterio. Otro signo de puntuación que participa en el cuento de la coma vanidosa es el punto y coma, y lo usamos para separar conjuntos de frases y para hacer enumeraciones que incluyen elementos que requieren estar separados por comas. En los prólogos, cuando queremos separar conjuntos de frases, podemos usar el punto y coma de la siguiente manera. El mejor amigo de Frank es George, quien cobra un gran protagonismo en el capítulo 2. Ambos se aventuran en un viaje inimaginable. Aquí, el punto y coma está separando un primer conjunto formado por dos oraciones. El mejor amigo de Frank es George y quien cobra un gran protagonismo en el capítulo 2. Otra forma de entender esta función del punto y coma es a través del concepto de oraciones subordinadas. Si observan bien, la oración quien cobra un gran protagonismo en el capítulo 2 es la explicación sobre George y se introduce adecuadamente con una coma y la coma del final de la explicación. Se sustituye por un punto y coma para unirlas con la oración subordinada. Ambos se aventuran en un viaje. Al escribir el prólogo de una antología, puede ser necesario hacer listados de algunos títulos de los textos que componen la compilación. Entonces, el punto y coma nos ayuda a elaborar esos listados de manera más clara, como en este ejemplo. Mis poemas favoritos de esta compilación son El Censontle, del capítulo 1, Ruiseñores, en el capítulo 2, y Abejas, del último capítulo. Los puntos suspensivos son otro signo de puntuación que podemos emplear al redactar nuestro texto introductorio, ya que su función principal es crear suspenso en el texto, como en este ejemplo. Cuando el personaje principal dice, creo que tenemos que volver, no se refiere a él y a su amigo, sino a alguien más. El guión corto es un signo de puntuación que suele pasar inadvertido, pero que tiene una función muy importante, porque cuando necesitamos cortar una palabra al final del renglón por falta de espacio, entonces ocupamos el guión corto. Ya hacia el final del cuento intervienen los signos de interrogación y su función es formular enunciados interrogativos. En el prólogo los pueden usar de la siguiente manera. ¿Sucede acaso que el lector deberá sufrir y padecer junto con el protagonista mientras devora esta historia? O quizás solo sea yo quien ha tenido estos sentimientos y suceda que el resto de los lectores realmente la disfruten. También se pueden utilizar los signos de admiración en la escritura de un prólogo. Claro, si su intención es expresar emociones o sentimientos. Fíjense en el ejemplo. Simplemente asombrosa. Así es esta compilación de historias fantásticas, mitos y leyendas sobre seres mágicos. El último signo de puntuación en aparecer, pero no menos importante, es el punto. Este signo tiene tres funciones principales, las cuales estoy segura de que ya conocen. Así es, se trata del punto y seguido, punto y aparte y el punto final. Tanto en el prólogo como en cualquier otro texto, el punto y seguido lo utilizamos para separar conceptos, es decir, oraciones que expresan una idea completa. Por ejemplo, el tema central de esta antología es la magia y la ficción. Los cuentos sobre magia atrapan al lector con encanto y dulzura. El punto y aparte nos permite concluir un párrafo. Sabemos que un párrafo ha terminado cuando hemos terminado de escribir las ideas que complementan la idea principal o la oración tópica del tema que estamos tratando. El cuento termina cuando aparece el punto final, pues esa es su función, indicar que ya hemos terminado de desarrollar todas las ideas que corresponden al tema
que estamos tratando. Muy bien, ya han reflexionado sobre el uso de los signos de puntuación en la escritura del prólogo. Ahora, los invito a que realicen el siguiente ejercicio para reafirmar su aprendizaje. Les mostraré un texto en pantalla. Es un fragmento de un prólogo, al cual le he quitado todos los signos de puntuación, así que ustedes tendrán que colocarlos de acuerdo con lo que aprendimos en esta sesión, mientras yo lo leo. ¿Preparados? Comencemos. Dicen los psiquiatras que el miedo es sano, pero el miedo, téngase bien presente que no escapa a nuestro control, y lo es, aunque suene paradójico, para hacer frente al miedo. El de ficción, literatura, cine, televisión, es para pasárnosla de miedo con miedo, y, además, nos sirve como mecanismo para combatir el verdadero. Es decir, esta antología le sentará muy bien al lector, tanto para su cuerpo como para su mente. Observe bien el uso que necesitan para elegir adecuadamente el signo de puntuación. ¿Terminaron? Excelente. Ahora veamos las respuestas. Fíjense en dónde hay diferencias con sus respuestas y reflexionen por qué no era el signo de puntuación que ustedes habían pensado. A lo largo de esta sesión, hemos visto la mayoría de los signos de puntuación con la historia de la coma vanidosa. Sin embargo, en ella no aparecen los paréntesis. Otro signo que podemos utilizar al redactar un prólogo, ya que nos sirven para introducir en el texto información adicional, como una definición. Tampoco participó en el cuento la tilde, un signo que nos ayuda a distinguir las palabras, pero también nos permite tener más claro el sentido o significado que debemos dar a ciertas palabras, como en el caso de los pronombres demostrativos. Recuerda que los principios básicos de acentuación son: las palabras agudas se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Las palabras graves no se acentúan si tienen estas terminaciones. En cambio, tanto las palabras esdrújulas como las sobresdrújulas siempre se acentúan. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan logrado comprender y poner en práctica el uso de los signos de puntuación después de esta disertación ortográfica. Recuerden que el aprendizaje esperado de esta sesión es: determina el lenguaje adecuado, directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo, y que el propósito que trabajamos durante la sesión es reflexionar sobre aspectos ortográficos en la escritura de prólogos. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles el siguiente reto. Seleccionen algunas antologías y céntrense en los textos introductorios. Léanlos, observen cómo utilizan los signos de puntuación. Experimenten con ellos, transcriban algunos fragmentos en su cuaderno y prueben qué sucede si cambian las comas de lugar o si quitan y ponen otros signos de puntuación. Debajo de cada fragmento respondan: ¿cambió el sentido o significado del texto? ¿Por qué? Les agradezco mucho su participación en esta sesión y los invito a que continúen sintonizando la programación de Aprende en Casa 2. Recuerden revisar las notas que tomaron durante la sesión y complementarlas con los contenidos y actividades que se incluyen en su libro de texto. Y si aún les quedan dudas, les recomiendo resolverlas en compañía de sus compañeros y, por supuesto, de sus maestros. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Fue un placer. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, es un verdadero gusto volver a estar con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa 2, dedicada a la asignatura de matemáticas. Soy el profesor José de Jesús Bernabé y me acompaña mi colega, el profesor Alberto Lange. Profesor Bernabé, el gusto es mío. Saludos a las alumnas y alumnos que nos ven en todo el país. En esta sesión revisaremos varios aspectos de una de las figuras más importantes de la geometría. Me refiero al triángulo.
Los materiales que vamos a utilizar en la sesión serán su cuaderno, bolígrafos, lápiz y regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regletas. Procuren hacer notas relevantes en su cuaderno, comprueben las soluciones que se presentarán y registren sus dudas e inquietudes. Ya conocemos varias de las propiedades de los triángulos, incluso gracias a ellas ya fueron capaces de resolver varios problemas. Sin embargo, con el fin de consolidar dichos conocimientos, hemos preparado este programa para todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos? Profesor Alberto y profesor Bernabé, soy María José, del Estado de México. Mis compañeros y yo, estudiantes de secundaria de todo el país, valoramos sus enseñanzas a través de Aprende en Casa 2. Por ello, varios estudiantes de diversas partes del país presentaremos lo que hemos aprendido a través de las sesiones. Así que participaremos en esta sesión. ¿Qué opinan al respecto? Pues me parece muy bien que así sea, María José. Yo no tengo inconveniente, al contrario, sacaré mi cuaderno y tomaré notas al respecto. ¿Qué opinas, profesor Bernabé? Estoy seguro de que esta sesión será de mucho provecho. Si los alumnos son los que nos comparten sus conocimientos, alumnas y alumnos, este espacio es suyo. Veo que sigue un video de Max, de Durango. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de todo el país? Saludos desde el estado de Durango. Mi nombre es Max y hoy es mi turno para hablar. Y hoy les hablaré sobre qué son los triángulos. Los triángulos son polígonos o figuras planas que cuentan con 3 lados. Es el primer polígono que se puede trazar, ya que no es posible trazar polígonos con menos lados, dado que tiene 3 lados, 3 ángulos y también tiene 3 vértices. Los triángulos son figuras muy importantes por varias situaciones. Trataré de hablar de alguna de ellas. Lo primero que quiero comentarles es que, al sumar los 3 ángulos, da como resultado 180 grados. Esto resulta muy útil al momento de encontrar ángulos con valor faltante. Como todas las figuras planas, el triángulo tiene un perímetro, que al igual que los demás polígonos regulares, es el resultado de sumar los lados. En este caso, el perímetro del triángulo queda expresado por la fórmula P igual lado más lado más lado. Se lee perímetro igual a L más L más L. Asimismo, el triángulo posee un área, la cual podemos obtener mediante la fórmula A igual B por H sobre 2. Se lee área igual base por altura sobre 2. Por mi parte, eso es todo. Espero haberles podido ayudar a reforzar sus conocimientos. Hasta la próxima. Seguimos en Aprende en Casa 2. Muchas gracias, Max. Sigue Emily, directo de Guanajuato. Saludos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Emily y soy alumna de secundaria del estado de Guanajuato y les hablaré sobre la clasificación de triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Para su estudio, los triángulos se han clasificado de varias formas. Una de ellas es clasificarlos de acuerdo con sus lados, o mejor dicho, a la medida de ellos. Veamos cómo se clasifican. Si un triángulo tiene sus 3 lados iguales, se llamará triángulo equilátero. Y como ya mencionó mi compañero, los 3 ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Y si los 3 lados de un triángulo equilátero miden lo mismo, ¿qué creen que ocurra con sus ángulos? Exacto, también serán iguales, es decir, que cada ángulo medirá 60 grados. El triángulo isósceles tiene como característica que 2 de sus lados son iguales, por lo tanto el tercer lado tiene una medida distinta. Esto aplica a los ángulos también, ya que tendremos 2 ángulos de una misma medida y un ángulo diferente. Dicha propiedad permite que este triángulo tenga varias formas, a diferencia del equilátero que solo puede tener una forma definida. Observen las distintas formas en las que se puede estar dibujado un triángulo isósceles. El último triángulo que se clasifica por la medida de sus lados es el triángulo escaleno. Este triángulo tiene como característica que ninguno de sus lados mide lo mismo que otro, es decir, que sus 3 lados son diferentes, por lo tanto sus 3 ángulos tienen medidas distintas. Hasta aquí mi participación. Gracias, Emily.
Sigue Emiret de Veracruz. Compañeros y compañeras de toda la República Mexicana, mi nombre es Emiret y soy del estado de Veracruz. Y si bien mi compañero acaba de hablarles de cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados, ahora veremos cómo los triángulos también se clasifican por la medida de sus lados. Acompáñame a ver cuál es esta clasificación. El primer triángulo que vamos a estudiar es el triángulo acutángulo. Este tipo de triángulo es aquel cuyos ángulos internos son menores de 90 grados. Sabemos que los ángulos menores de 90 grados reciben el nombre de ángulos agudos, de ahí su nombre. El siguiente triángulo que veremos es el triángulo obtusángulo. Para que un triángulo entre en esta clasificación, es necesario que uno de sus ángulos sea obtuso, es decir, que sea mayor de 90 grados. Y una vez más, el nombre del triángulo viene del ángulo. Y por último, analizaremos el triángulo rectángulo. Este es uno de los triángulos más estudiados, ya que las aplicaciones de este son demasiadas como para enlistarlas en este video. Por ahora solo les diré que este triángulo tiene como característica que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Bien, espero que esta clasificación de triángulos haya sido clara para ustedes. Sin más, me despido de todos ustedes. Seguimos en Aprende en Casa 2. Un abrazo a distancia. Muchas gracias, Emiret. Sigue Miriam Palma del estado de Puebla. Es el momento de mi participación. Mi nombre es Miriam Palma del estado de Puebla y les hablaré sobre los triángulos congruentes. Sabemos que la condición para que dos triángulos, incluso dos figuras, se consideren congruentes, deben de tener las mismas medidas de los lados, o bien las mismas medidas de los ángulos. Sabemos también que, así como existen criterios para determinar la semejanza de los triángulos, también existen criterios para determinar si dos figuras son congruentes. En este caso, los criterios son: criterio número 1, lado, 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 el cual establece en donde dos triángulos son congruentes si las medidas de sus tres lados son iguales. Criterio número 2, lado, ángulo, lado, en donde dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales en dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. Criterio número 3, ángulo, lado, ángulo, en donde dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos del lado también son congruentes. Y la anterior puede ser aplicada en la resolución de problemas. Veamos un ejemplo. Como podemos observar, en la imagen se encuentra un ángulo marcado con la letra X, es decir, que es un valor desconocido o una incógnita y necesitamos encontrarlo. Podemos observar que en el segmento AD y en el segmento AB son correspondientes, tienen la misma medida. También observamos que en el ángulo BAC y en el ángulo BAC tienen la misma medida. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados, por lo que el ángulo ABC es igual a 180 menos 115 grados, que es la suma de los otros dos ángulos, lo cual nos da como resultado 65 grados. Por los datos que obtenemos y la figura que podemos observar, podemos decir que el triángulo es congruente por el criterio ángulo-lado-ángulo, por lo cual el ángulo marcado con X mide 65 grados. Como pueden ver, conocer las características de los triángulos nos puede ser de mucha ayuda a la hora de resolver problemas. Hasta aquí llega mi participación. Hasta la próxima. Gracias, Miriam Palma. Sigue Max, de Durango. Compañeros y compañeras de toda la República, y al igual que ustedes, soy alumno de secundaria. Quiero platicar sobre figuras semejantes. En específico, hablaremos de los triángulos semejantes. Sabemos que las figuras semejantes son aquellas que conservan la misma forma y medida de sus ángulos, aunque su orientación y tamaño sean diferentes. En esto es diferente de las figuras congruentes, que tienen la misma medida en sus ángulos y lados. Veamos la siguiente imagen. Ya sabemos que para poder identificar si una figura es semejante a otra, podemos recurrir a los criterios de semejanza. El primer criterio de semejanza nos dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son iguales
La medida de los triángulos determina la forma que una figura tendrá. Por ello, si dos de sus ángulos son iguales, podemos hablar de semejanza. El siguiente criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos tiene la misma medida. Y finalmente tenemos un tercer criterio que nos dice que dos triángulos son semejantes si tres de sus lados son proporcionales entre sí. ¿Qué significa que sean semejantes? Que existe una relación de proporcionalidad entre los lados correspondientes. Compañeros y compañeras, hasta aquí termina mi participación. Gracias, Max. Ahora sigue Emily. Saludos, compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Yo resolveré un problema de triángulos semejantes. Queremos medir la altura de un árbol que se encuentra en nuestro terreno. No conozco la altura y no me es posible medirla debido a que se me dificulta escalarlo. ¿Qué podemos hacer para conocer su altura sin tener que medirlo realmente? Utilizaremos los conocimientos adquiridos sobre triángulos semejantes. Me voy a parar junto al árbol de tal forma que mi sombra se proyecte de la siguiente manera. Después medimos la sombra del árbol y la mía. La sombra del árbol mide 5.8 metros, mientras que mi sombra mide 2.3 metros. Sin embargo, yo sé que mi altura es de 1.5 metros. Ya sabemos que existe una relación de proporcionalidad entre los lados correspondientes de triángulos semejantes. Son semejantes porque cumplen con el criterio ángulo-ángulo. El ángulo recto y el ángulo recto y el ángulo que se forma con los rayos solares y el suelo son iguales. Así que la relación de proporcionalidad que existe entre la longitud de las sombras es la misma que entre la altura del árbol y mi altura. La relación de proporcionalidad entre 5.8 y 2.3 es el cociente de ambas cantidades. Al saber 5.8 entre 2.3 es igual a 2.52. La relación entre la sombra del árbol y mi altura es de 2.52. Así, la altura del árbol entre 1.5 es igual a 2.52. Despejo la altura del árbol y queda que la altura del árbol es igual a mi altura, 1.5 por 2.52. El resultado final es 3.78 metros. De tal forma que el conocimiento de triángulos semejantes nos permite obtener la altura del árbol sin la necesidad de escalarlo. La medida de la altura inaccesibles es tan solo uno de los usos de este aprendizaje. Esta fue mi participación. Hasta la próxima. Gracias, Emily. Sigue Moisés, del Estado de México. Saludos a todos y todas. Yo soy Moisés del Estado de México. Hablaré un poco sobre el triángulo rectángulo. Ya sabemos que es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Este ángulo se simboliza de la siguiente forma. Cuando en un triángulo veamos este símbolo, sabremos de inmediato que es un triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El otro lado, que siempre será más largo que los otros dos lados, se le llama hipotenusa. Y aunque a simple vista encontrar la hipotenusa en un triángulo rectángulo como el que acabamos de visualizar pareciera ser muy evidente, permítanme mostrarles dos ejemplos en donde la hipotenusa no resulta tan obvia. No siempre es sencillo encontrar la hipotenusa a simple vista. Les diré una característica más de la hipotenusa. Siempre es opuesta al ángulo recto. Así, en caso de que por la posición del triángulo nos resulte un poco complicado diferenciar la hipotenusa de los catetos, siempre podemos buscar el ángulo recto. Y listo, la hipotenusa siempre será el lado opuesto al ángulo recto. Ojalá les haya gustado mi aportación. ¡Hasta la próxima! Gracias, Moisés. Sigue Nicole. Alumnas y alumnos de todo el país, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nicole, soy originaria del estado de Guadalajara y yo les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Como sabemos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y pudimos ver que sus lados
reciben el nombre de catetos e hipotenusa. Ahora, si trazamos un cuadrado en cada uno de los lados del triángulo, con la medida del lado del triángulo como la medida del lado del cuadrado, nos resultará una figura parecida a la que se muestra. Si A es la medida de uno de los catetos, B es la medida de otro cateto y C es la medida de la hipotenusa, podríamos obtener una imagen como esta. Ahora vemos un triángulo en particular. A es igual a 8, B es igual a 6 y C es igual a 10. Con los resultados, el cuadrado rojo, cuyo lado es A, tiene un área de 64 centímetros cuadrados. El cuadrado azul, cuyo lado es B, tiene un área de 36 centímetros cuadrados. El cuadrado verde, cuyo lado es C, tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Como podemos darnos cuenta, si sumamos el área del cuadrado rojo más el área del cuadrado azul, es decir, 64 más 36, es el resultado, nos da 100, que es el área del cuadrado de color verde. Gracias, Nicole. Sigue Yatana Itzel de Guadalajara. Compañeros alumnos y compañeras alumnas de todo México. Mi nombre es Yatana Itzel, del estado de Guadalajara, y les explicaré la forma en la que se resuelve un problema mediante el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el valor de la altura del siguiente triángulo isósceles? Podemos ver que la altura divide el triángulo isósceles a la mitad. Es decir, queda un triángulo de esta manera. Y las medidas de sus lados serían estas. Ya conocemos el teorema de Pitágoras. Sin embargo, en esta ocasión conocemos el valor de la hipotenusa. Así que despejaremos el valor del cateto, que también es la altura que buscamos. Tenemos por el teorema de Pitágoras que 22 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, más la altura al cuadrado, la cual representaremos con la letra D. Despejando la altura al cuadrado, queda altura al cuadrado es igual a 22 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Hagamos las operaciones. Altura al cuadrado es igual a 484 menos 81, que es igual a 403. 403 es la altura al cuadrado. Obtengamos la altura. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la operación inversa de la potencia? ¡Exacto! La raíz cuadrada. Por lo que obtenemos la raíz cuadrada de 403. Y el resultado nos da 20 con unos cuantos decimales. Sin embargo, para esta ocasión lo dejaremos en 20 solamente. Bien, compañeras y compañeros, espero que les haya quedado clara la explicación y sin más me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Resulta de suma importancia que nosotros como alumnos pongamos de nuestra parte para que los conocimientos brindados por los profesores, por cualquiera que sea el medio que se está utilizando, sea adquirido. Con esto cerramos nuestra participación en esta sesión. Espero que estas cápsulas hayan estado al nivel que se espera de las alumnas y alumnos de secundaria de todo el país. No me queda más que agradecerles a todos mis compañeros por su trabajo, por su dedicación y empeño. Hasta la próxima. De verdad, estoy muy complacido con el nivel que los jóvenes han mostrado en las cápsulas anteriores. Profesor Alberto, creo que podemos compartir con las y los estudiantes de México un problema que requiere más trabajo. Ya estudiamos un problema del terreno a partir de uno que tiene forma de cuadrilátero. Se construirá una casa al centro a partir de sus puntos medios. Para resolverlo, se tomó en cuenta el criterio LLL o lado, lado, lado. Realizaremos otro análisis, pero ahora desde el punto de vista del teorema de Variñón, el cual indica que en cualquier cuadrilátero, los puntos medios de los lados forman un paralelogramo. Como se puede ver en la construcción, al cuadrilátero A, B, C, D, se trazaron sus puntos medios de cada lado, se unieron y se formó otro cuadrilátero, E, F, G, H. El segmento AB es congruente con el segmento DC por propiedad de lados opuestos de un rectángulo. El segmento EB es congruente con el segmento AB sobre 2 por definición de punto medio. El segmento CG es congruente con el segmento DC sobre 2
por definición de punto medio. El segmento EB es congruente con el segmento CG. Mitades de cosas iguales son iguales entre sí. El segmento FB es congruente con el segmento CH, por definición de punto medio. El ángulo EBF es congruente con el ángulo GCH, por propiedad de los ángulos internos del rectángulo. Podemos afirmar que el triángulo EBF es congruente con el triángulo GCH, por el criterio de congruencia del triángulo LAL o lado-ángulo-lado. Así, el segmento EF es congruente con el segmento HG, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. A partir de lo anterior, podemos decir que los triángulos que se forman fuera del paralelogramo son congruentes. Revisen su libro de texto y realicen los ejercicios que se relacionen con este aprendizaje para que profundicen en lo aprendido. Hemos terminado. Nosotros somos los profesores Alberto y Bernabé y es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Historia de México. Soy la maestra Cintia Luarte. Y yo soy el maestro Hugo Robledo. El tema que abordaremos hoy es la tercera y última parte de la elaboración del proyecto de investigación histórica. Antes recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente el cubrebocas, es decir, protegiendo nariz y boca y mantengan la sana distancia. Es decir, aléjense de las demás personas mínimo 1,5 metros. Recuerden que en las dos sesiones anteriores trabajamos la elección y delimitación del tema, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis. Por tanto, hoy abordaremos la fase final que corresponde a la selección de fuentes, la bibliografía y la presentación del proyecto de investigación. ¿Han escuchado la palabra fuente de investigación? ¿Saben qué es o de qué se trata? En historia se le llama fuente a las evidencias o documentos que nos dan información sobre lo que estamos investigando. El origen de la palabra fuente proviene del latín fons, que significa agua que brota de la tierra. ¿Saben? Antiguamente para tener agua en casa había que ir a la fuente a buscarla. De ahí que la palabra fuente denomina el principio o fundamento de algo. Por su parte, la Real Academia define a la palabra fuente relacionada con la investigación como principio, fundamento u origen de algo, al igual que a la persona o cosa que proporciona información. En el trabajo de investigación histórica, las fuentes se dividen en primarias y secundarias. Al respecto, el historiador Mario Camarena destaca que las fuentes primarias son el motor de la historia. Los datos y documentos que se encuentran en los acervos son esenciales para el investigador. En este sentido, el historiador Camarena enfatiza que las fuentes o los datos por sí solos no constituyen historia. Se requiere de la actividad del historiador o del investigador para indagar en las diferentes fuentes, analizarlas e interpretarlas. Hoy concluiremos con los pasos para desarrollar el proyecto de investigación histórica. Por ello, nuestro interés es hablarles de la selección de fuentes, la bibliografía y la presentación del proyecto de investigación. Para abordar el tema de esta sesión, les compartimos algunas lecturas breves adecuadas al mismo. La primera es del historiador Carlo Cipolla, que afirma lo siguiente: el historiador se distingue del novelista por el hecho de que no inventa lo que cuenta. El historiador reconstruye el pasado a partir de una documentación a la que debe atenerse según unos criterios rigurosos para el análisis y crítica de sus fuentes. Su capacidad se mide precisamente por el rigor
y la inteligencia con que sabe hacer uso de la documentación disponible. El siguiente texto pertenece al historiador Helge Krag, quien asegura que una fuente es un elemento objetivamente dado, material procedente del pasado y creado por seres humanos, por ejemplo, una carta o una vasija de cerámica, pero en sí mismo este objeto no es una fuente. Podría llamarse un vestigio del pasado o un objeto fuente. Para que el vestigio alcance la categoría de fuente, debe constituir un testimonio del pasado. Tiene que decirnos algo de él. El vestigio debe poder ser utilizado para darnos parte de la información que contiene de manera latente. Así, es el historiador el que convierte el vestigio en fuente mediante su interpretación, planteándole preguntas a partir de determinadas hipótesis. Con ello, el historiador obliga a su fuente a revelar su información. Regresando al texto de Carlo Cipolla, en él se especifica que la recogida de fuentes, su valoración y su interpretación, y de hecho, la reconstrucción final del acontecimiento histórico, que es el objetivo de todas las demás operaciones, se producen, por así decirlo, de forma simultánea en un solo y amplio frente. Igual que el detective, también el historiador, cuando recoge sus fuentes, las estudia, las valora y las interpreta, formula en su imaginación, uniendo un dato con otro, una hipótesis sobre lo que puede haber ocurrido en la época y en la sociedad que estudia. Después, puede que encuentre nuevas fuentes, que lea nuevos documentos y que ello le haga modificar sus juicios anteriores, su anterior interpretación de las fuentes o la reconstrucción histórica que había supuesto con la anterioridad. La reconstrucción final del acontecimiento histórico surge, por tanto, gradualmente en la mente del estudioso como una imagen que se va enfocando poco a poco. Al principio es borrosa, deformada o incluso invertida, y luego va haciéndose más precisa y mejor definida. ¿Qué les parecieron los textos? ¿Se habían imaginado que las fuentes son la herramienta principal para el trabajo del historiador y que en la investigación es fundamental su selección para lograr los objetivos y desarrollar las hipótesis? Es momento de compartir el siguiente video que, debido a la pandemia por la que atravesamos, representa una fuente de información videográfica para nuestro tema, la arquitectura barroca de la iglesia de Santa María Tonantzintla. Bienvenido a la iglesia de Santa María Tonantzintla. Recorre este camino y descubre la entrada al cielo. Traspasa sus paredes y encuentra a la Virgen que en él habita. Escucha el canto de querubines indígenas que cuenta la creación del universo. Sorpréndete en cada uno de los detalles hechos por manos virtuosas.
Deleítate con el color de las flores y el sabor de sus frutos. Vive la magia de estar entre el cielo y la tierra. Este es el lugar de nuestra madrecita. 1000 secretos habitan este recinto de fe. Descúbrelos. ¿Qué les pareció el video? Como dijimos, es una fuente de información gráfica que contribuye a elaborar nuestro proyecto de investigación histórica acerca del barroco novohispano. Como tendrán claro, el proyecto de investigación histórica es el preámbulo a la realización de la investigación histórica, es decir, es un antecedente a la indagación minuciosa de cada una y todas las fuentes que seleccionemos para explicarnos el tema de nuestro interés. La utilidad del proyecto de investigación es la de optimizar tiempo, esfuerzo y demás recursos que implica llevar a cabo una investigación histórica. Como vimos en la sesión anterior, la hipótesis son un intento de responder las interrogantes que se plantean en una investigación. Por ello recurrimos a documentarnos con fuentes para conocer más del tema y reconstruir los procesos que nos permitan entender a los hombres y mujeres en su dinámica social, como afirma el historiador Camarena. En este sentido, una fuente es todo aquello que potencialmente nos brinde información sobre la sociedad que estamos investigando, pero solo se materializará esos documentos como fuentes de información histórica hasta el momento en que nosotros las seleccionamos para consultarlas a favor de nuestra investigación. Pero, ¿saben que existen diferentes tipos de fuentes? Así es, se clasifican en dos, fuentes primarias y secundarias. Es muy probable que en segundo grado hayan abordado este tema con su profesor de historia. Si no lo recuerdan, entonces pongan atención a su explicación. Las fuentes primarias son testimonios del pasado que fueron elaborados en el tiempo que corresponde a nuestra investigación, mientras que las fuentes secundarias son todo aquello que los historiadores han escrito posteriormente sobre un hecho o proceso histórico. En la siguiente imagen podrán observar que las fuentes primarias se clasifican en escritas, gráficas, naturales y orales. Además, se citan ejemplos de cada una de ellas. Por otra parte, las fuentes secundarias son los periódicos, libros, artículos de revistas, material gráfico y videográfico, biografías y, por supuesto, su libro de historia. Para nuestro proyecto de investigación, debemos determinar qué fuentes históricas utilizar. Recuerden que en la sesión anterior comentamos que tendríamos que considerar las condiciones actuales para desarrollar nuestro proyecto, así como el tiempo y los recursos que demandan. Tomando en cuenta lo anterior, para esta investigación no será posible emplear las fuentes primarias, porque por ahora no estamos en posibilidad de salir de casa, ni visitar algún archivo o biblioteca, tampoco de ingresar a la iglesia de Santa María Tonantzintla. Por tanto, decidimos trabajar con fuentes secundarias que tengamos en casa o podamos acceder a ellas a través de la búsqueda en Internet. Esta decisión nos permite continuar con el siguiente paso del proyecto de investigación, que es la selección de la bibliografía y otras fuentes como la videográfica que compartimos anteriormente. Pero centrémonos en cómo integrar la bibliografía
que es el último apartado de nuestro proyecto de investigación histórica y que debemos incorporarlo al final del mismo. La bibliografía es la organización de los documentos o fuentes que demandan nuestra investigación. Antes de explicar cómo se elabora, debemos reflexionar acerca de la siguiente pregunta. ¿Por qué suponen que es necesario referir los materiales informativos que empleamos para diseñar nuestro proyecto de investigación? En otras palabras, elaborar la bibliografía o referir las fuentes de consulta. Como sabrán, para desarrollar el tema y resolver nuestro problema de investigación, es indispensable consultar una serie de documentos que nos brindan información que sirve tanto para consolidar nuestros argumentos como para fundamentar nuestro trabajo y dar una explicación más seria y científica a aquello que nos inquieta. Esto se logra recuperando datos adecuados al tema por el que estamos decididos a invertir tiempo y esfuerzo. En nuestro caso, tenemos un listado de documentos que nos interesaría revisar cuidadosamente para explicarnos el tema de nuestro interés, la arquitectura barroca de la iglesia de Santa María Tonantzintla, de los que da cuenta la diapositiva en pantalla. Con la selección de estas fuentes y la organización de sus elementos en formato Chicago, además de su posterior ordenación alfabéticamente, completamos nuestro proyecto de investigación histórica. Como recordarán, advertimos que el proyecto de investigación histórica es un requisito previo para optimizar los recursos, esfuerzos y tiempos que demanda una investigación histórica. Para que elaboren su bibliografía utilizando el estilo Chicago, pueden seguir los siguientes pasos. Primero, identifiquen los siguientes datos de las fuentes que consultaron: autor, título del texto, editorial, lugar de publicación y editorial y año de publicación. Segundo, elaboren una referencia bibliográfica, es decir, organicen los datos más importantes de cada publicación de tal manera que sea fácil para las personas que revisen su trabajo, localizar los textos y otros materiales de consulta que utilizaron. Escriban primero el apellido del autor del texto que utilizaron, luego su nombre. Si hay más autores, se debe colocar su nombre y luego sus apellidos, como se muestra en el ejemplo, que está construido siguiendo el formato de nuestros libros de texto, en donde aparecen muchas veces más de un autor. Luego escribimos en letras cursivas el nombre del texto que estamos utilizando. Escribimos punto y seguido, luego colocamos la edición si es que aparece en nuestro texto, después redactamos el lugar y la editorial en que se realizó la publicación, separados por 2 puntos, y finalmente el año de la publicación. Recuerden cuidar la puntuación en la realización de la bibliografía. Tercero, si nuestras fuentes son páginas electrónicas, lo que haremos será anotar el título del artículo que consultamos o la descripción de la página. Luego colocamos el nombre del autor de nuestro texto, si este aparece. A continuación escribimos la dirección electrónica y finalmente la leyenda consultado él, y anotamos la fecha, día, mes y año en que fue creado o consultado el artículo. Cuarto, ya que redactamos nuestras referencias, debemos organizarlas en un apartado general, colocando como título centrado y en mayúsculas la palabra bibliografía. Las referencias a las obras consultadas y citadas en nuestro trabajo deberán estar ordenadas alfabéticamente, de acuerdo con el primer apellido del autor o título del texto cuando no conocemos a quien lo haya realizado. Ya está, así quedaría redactado el apartado de nuestra bibliografía. Para complementar la lectura, los invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado,
Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales. Y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Las fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Dichas fuentes se dividen en dos tipos: primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho o proceso histórico de estudio, y pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al objeto de estudio y en su mayoría realizados por especialistas sobre el tema. Presentan descripciones, análisis e interpretaciones acerca de las fuentes primarias. Algunos ejemplos son libros, revistas y documentales, entre otros. Como se mencionó anteriormente, la historia no tiene una sola verdad, sino varias interpretaciones. En la creación del conocimiento histórico entre estudiosos de un mismo tema hay variantes en sus investigaciones, ya que el uso y análisis de las fuentes históricas, así como sus ideas, métodos, perspectivas y formaciones, guían los resultados. Un ejemplo claro en el estudio de la historia es la construcción del personaje de Malintzin, mujer clave en el desarrollo de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo se refirió así de ella: Fue tan excelente mujer y buena lengua. La traía siempre Cortés consigo y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España. Sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Una mujer cercana a Hernán Cortés, con carácter e imposición sobre los indígenas, y se enfatiza su importancia como intérprete para los conquistadores españoles. Diego Muñoz Camargo, en su Historia de Tlaxcala, señaló lo siguiente: Mas como la providencia tenía ordenado de que las gentes se convirtiesen a nuestra santa fe católica y que viniesen al verdadero conocimiento de él, por instrumento y medio de Marina, será razón hagamos relación de este principio de Marina, que por los naturales fue llamada Malintzin y tenida por diosa en grado superlativo. Y ansí llamaban a Marina de esta manera comúnmente Malintzin. En este texto hay un enaltecimiento de la figura de Malintzin. La posiciona al nivel de diosa, como la encargada de profesar la nueva fe cristiana. Y por último, el texto de la revista National Geographic. En Cholula salvó a los españoles de una muerte segura, al revelarles un complot de los indios que una mujer del lugar le había confesado. En Tenochtitlan hizo posibles las conversaciones entre Moctezuma y Cortés, en las que Marina debía traducir los complicados discursos del español sobre los fundamentos del cristianismo y el vasallaje que los indios debían a Carlos V. En este texto se hace énfasis en el papel de Malintzin en la guerra y en las negociaciones entre españoles y jefes políticos mexicas. Vemos entonces que la imagen de Malintzin varía. Se rescatan sus funciones, pero se enfatizan diversos aspectos. Por un lado, su papel como traductora, y por otro, su figura, la encargada de predicar la fe cristiana entre los indígenas, y sus funciones como estratega. Durante esta sesión, identificamos que las fuentes históricas son las evidencias de lo que estamos investigando.
lo cual convierte al historiador en una especie de detective del pasado, ya que no inventa los acontecimientos que cuenta, sino que debe aportar pruebas de lo que escribe y darle sentido para probar lo que afirma. Estas evidencias que el historiador ocupa se dividen en fuentes primarias y secundarias. Igualmente revisamos la manera de elaborar una bibliografía y su importancia, ya que aunque es la última parte de nuestros trabajos escritos, debemos citar a todos los autores que utilizamos en la investigación, evitando el plagio y dando seriedad a nuestro trabajo. Si lo desean, pueden buscar más información acerca de estos aspectos en su libro de lengua materna. Ahora el reto que les proponemos es que seleccionen sus fuentes y elaboren su bibliografía en formato Chicago. Cuando tengan listo su proyecto de investigación histórica, compártanlo con sus familiares y, si es posible, con sus compañeros. Listo, terminamos. Nos vemos pronto aquí en... Primero, este es un mundo de energía y después un mundo de objetos. Si no empezamos con la premisa de que es un mundo de energía, nunca seremos capaces de percibir la energía directamente. Con esta cita de Carlos Castañeda, antropólogo y escritor peruano, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón. Y el mío es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Recuerden, quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón, por lo menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración del 70% de alcohol. El propósito de esta sesión, explicar y representar intercambios de energía durante las reacciones químicas con base en la separación y unión de átomos involucrados. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Pueden resolver los cuestionamientos con respecto a este tema al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad planteada como reto en la sesión. ¿Sabían que las tormentas eléctricas son fenómenos naturales extremadamente potentes que se pueden presentar casi en cualquier parte del mundo? Son caracterizadas por la presencia de rayos y efectos sonoros llamados truenos. Uno de ellos puede tener una potencia de cerca de 30 millones de voltios y pueden alcanzar hasta 20.000 grados Celsius. La energía que se produce por los rayos podría abastecer de electricidad a un pueblo entero. Se podrían elaborar 4.000 panes tostados. Si un relámpago cae sobre una casa, puede viajar por la tubería y dar una descarga a quien esté en contacto con el agua, con una superficie metálica, hablando por un teléfono fijo o usando algún aparato eléctrico. También puede caer sobre los árboles. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. En la gran mayoría, nuestras actividades cotidianas utilizamos la energía, sin siquiera darnos cuenta. Al encender una lámpara o cualquier aparato eléctrico o electrónico, al calentar agua para preparar un café o un té, al utilizar algún combustible como el gas para cocinar o la gasolina. Incluso al movernos, estamos utilizando energía. En muchos de los casos que mencionamos anteriormente, esta energía proviene de reacciones químicas. Entonces surgen muchas preguntas, ¿no es así? Escríbanlas en su cuaderno para que al final de la sesión y a su propio ritmo las contesten con la información, los ejemplos que les presentaremos y elaboren un mapa mental. Ese es nuestro reto de hoy. Iniciamos con el planteamiento de las siguientes preguntas. ¿Qué es la energía? ¿Cómo se manifiesta la energía en una reacción química? ¿Cómo podemos aprovechar la energía de una reacción química? ¿Cómo obtenemos energía los seres vivos? Observen con atención el siguiente video. En él se trata una de las reacciones químicas más importantes para la vida en nuestro planeta.
Esta reacción la han estudiado incluso desde quinto año de primaria. Todas las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, es decir, que procesan la luz solar, conforman la base de la vida en el planeta, porque proporcionan a los demás seres vivos la energía necesaria para desarrollarse. Pero, ¿cómo es que dichos organismos otorgan este regalo de vida? A través de la fotosíntesis. Veamos en qué consiste este proceso. A través de las raíces, las plantas toman minerales y agua del suelo, mismos que suben por el tallo y se distribuyen por las ramas y las hojas. Las hojas de las plantas captan la luz del sol a través de la clorofila, un pigmento que se encuentra en los cloroplastos de las células de las hojas. Asimismo, el dióxido de carbono de la atmósfera entra por los estomas a la hoja. La luz solar rompe las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente, mientras que el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono para formar la glucosa. La glucosa es el alimento que permite a las plantas crecer y producir ramas, hojas, flores, frutos y semillas. A este proceso se le conoce como fotosíntesis. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente experimento. Para realizar este experimento necesitaremos los siguientes materiales: un embudo, un vaso de laboratorio, una planta, agua, un tubo de ensayo, una lámpara y un reloj. Para el procedimiento, colocamos la planta dentro del embudo. Colocamos el embudo boca abajo dentro de un vaso de laboratorio. Introducimos el tubo de ensayo en el tubo del embudo. Vertimos agua en el vaso de laboratorio. Colocamos una lámpara sobre las hojas y esperamos 4 horas. Como podemos ver, después de ese tiempo sale oxígeno. Con la fotosíntesis empieza una cadena de vida que beneficia de diferentes maneras a todos los animales, incluidos los seres humanos. La ecuación química general de la fotosíntesis es la siguiente. Observen que es necesaria la energía solar para la formación de glucosa, que, asimismo, es un carbohidrato. ¿Tendrá esta molécula energía? Aunque el concepto de energía es muy complejo, pues solo podemos observar sus efectos, la definición más sencilla de energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Es una cantidad física escalar, es decir, solo tiene una magnitud y unidad, y se puede presentar de muchas formas. Es una medida única de varias formas de movimiento e interacción de la materia, y una medida de la transición de la materia de una forma a otra. Observen algunas de sus propiedades en la siguiente infografía. Observen esta segunda infografía. Si se aprovechara adecuada y eficientemente la energía de la radiación solar, se podría satisfacer gran parte de nuestros requerimientos energéticos. La ley de la conservación de la energía establece en términos sencillos que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se puede transformar. Es decir, solo es posible convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Esto se puede apreciar en un sistema cerrado, que es un sistema que no intercambia energía con el exterior. Por lo tanto, en sistemas físicos cerrados, la cantidad total de energía siempre se mantiene constante. La energía química es la energía potencial que tiene una sustancia en sus enlaces químicos. Mediante una reacción química como puede ser la combustión, esa sustancia se puede convertir en otra, liberando energía y generando normalmente luz o calor durante ese proceso. Además de la energía lumínica y calorífica, se puede liberar otro tipo de energía. Por ejemplo, detonar un explosivo como el trinitrotolueno o nitroglicerina. En ese caso, al hacer reaccionar la sustancia explosiva que almacena una gran cantidad de energía química, se libera calor, pero también obtenemos energía cinética, capaz de abrir túneles o demoler edificios.
La energía química se encuentra en los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos de los elementos de diferentes compuestos. Pero que al contrario de lo que pudiéramos pensar inicialmente, la energía no se libera solo por la ruptura de los enlaces químicos de la sustancia, sino también por la formación de otros nuevos, convirtiendo a la sustancia inicial en otra completamente distinta. Durante gran parte de la historia de la humanidad, hemos utilizado energía química para proporcionarnos el calor, la luz y el fuego, y la electricidad que necesitamos. La madera, por ejemplo, tiene una gran cantidad de energía química que cuando se aplica calor y en presencia de oxígeno, provoca una reacción. Las moléculas de la madera reaccionan y se forman nuevos enlaces químicos de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. En ese proceso obtenemos luz, calor y finalmente la madera acaba convirtiéndose en otras sustancias, la ceniza y los gases que se desprenden. Lo mismo ocurre con la gasolina que se obtiene del petróleo. Este compuesto posee una gran cantidad de energía química que, al entrar en combustión, es capaz de accionar un motor mediante explosiones controladas y mover un vehículo. Esa gasolina produce residuos en forma de gases que, por desgracia, contaminan el medio ambiente. Otro de los ejemplos más importantes de energía química es la contenida en los alimentos. Cuando ingerimos alimentos, estos tienen una energía química almacenada. Dentro de nuestro cuerpo se producen las reacciones necesarias para poder liberar y aprovechar esa energía, que es la que nos mueve y mantiene nuestros procesos corporales, llamados en general metabolismo, que nos hacen seguir vivos. Una estrella puede brillar durante miles de millones de años. Se calcula que el Sol, la estrella más cercana, además de los 4.600 millones de años que tiene de existencia, tiene combustible para otros 5.500 millones de años más. La energía necesaria para este proceso se crea en su interior, donde la fuerza de gravedad produce temperaturas y presiones tan altas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar núcleos de helio, liberando entonces enormes cantidades de energía. Si fuera posible replicar este proceso en la Tierra y en la seguridad de un laboratorio, podríamos obtener energía ilimitada de manera sustentable. Sin embargo, nuestra tecnología actual aún no lo permite. Observen con atención el siguiente video. Nos ayudará a entender el proceso de respiración celular, es decir, la forma en la que nuestro cuerpo obtiene la energía necesaria para realizar todas sus funciones. La respiración es el proceso mediante el cual las células liberan la energía contenida en los nutrimentos de los alimentos. Ya que cuando respiramos, el oxígeno llega a nuestras células y se combina lentamente con los nutrimentos y los oxida. Cuando esto sucede, se libera energía y se forma dióxido de carbono y agua. Gran parte de la energía liberada sirve para que todos los organismos llevemos a cabo nuestras actividades. Vamos a verlo con más detalle. Existen dos tipos de respiración. Por un lado, la respiración externa, que es la entrada de oxígeno a los órganos respiratorios y de ahí a la sangre, donde tiene lugar un intercambio gaseoso y la expulsión de dióxido de carbono. Por otro lado, está la respiración interna, también llamada respiración celular, cuyo proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de las células de los organismos y consiste en la obtención de energía a partir de nutrimentos que han llegado a la célula, como los carbohidratos. De manera general, el oxígeno entra a la célula y oxida los carbohidratos y como consecuencia, se obtiene la energía contenida en ellos, además de que se forma agua y dióxido de carbono. Después, las células envían el dióxido de carbono al torrente sanguíneo para que sea expulsado del cuerpo. Observen con atención la siguiente ecuación química. Es la representación simplificada de la respiración celular. ¿Qué pudieron notar? Exactamente, es la reacción inversa a la fotosíntesis. En ella se aprovecha la energía química de los carbohidratos para producir la energía que necesita nuestro cuerpo. Y los productos son dióxido de carbono y agua. Ahora, para nuestra actividad experimental, vamos a necesitar el siguiente material. Lámpara de alcohol,
vidrio de reloj, permanganato de potasio, limadura de hierro, glicerina y algodón. Observen que contamos con todas las medidas de seguridad necesarias, como bata de algodón, lentes de seguridad, guantes y un extintor. Vamos a comenzar con una reacción química que necesita energía para llevarse a cabo. De esta manera se combinan dos elementos para formar un compuesto. Muy bien. Colocamos un poco de limadura de hierro en el vidrio de reloj. Bueno, aquí, ¿verdad? En este así la tenemos. Encendemos nuestra lámpara de alcohol y con mucho cuidado tomamos un poco de limadura de hierro, no sin antes ponerse los guantes para protección de su piel. Con los dedos pulgar e índice tomamos la limadura de hierro. La dejamos caer lentamente sobre la llama de la lámpara de alcohol. Observen lo que sucede. ¿Qué elementos se combinan? Maravilloso. Muy bien. El hierro y el oxígeno presentes en el aire. Podemos representar esta reacción química mediante la siguiente ecuación química. 4 átomos de hierro en estado sólido. Recuerden que aunque se encuentre en limadura casi en polvo, su estado de agregación es sólido, que reaccionan con 3 moléculas de oxígeno. Observen que cada molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Al aplicar el calor de la llama de la lámpara de alcohol, resultan 2 moléculas de óxido de hierro. Podemos observar que esta ecuación química cumple con el principio de conservación de la masa. Ahora, vamos con la siguiente actividad. En este caso, esta reacción no necesita aplicar calor para que se lleve a cabo. Al contrario, libera calor. Para comenzar, colocamos un poco de algodón sobre el vidrio de reloj y lo extendemos. Enseguida, colocamos 3 gramos de permanganato de potasio sobre el algodón extendido. Y después agregamos 6 gotas de glicerina sobre él. Voy a apagar la lámpara de alcohol, maestra. Adelante, maestra. Gracias. Termino de colocar el permanganato. Vean cómo lo estamos expandiendo en la superficie del algodón. Ahora agregamos la glicerina. Y esperamos unos cuantos segundos a que comience la reacción. ¿Ya comenzó? Recuerden tener precaución. Observen con cuidado. No pierdan de vista el vidrio del reloj. Esta reacción tarda unos segundos en comenzar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Así es, el calor producido por la reacción química es suficiente para encender el algodón. De este modo, podemos concluir que la primera reacción es endotérmica, pues necesita calor para producirse de manera más rápida. Recuerden que también existen oxidaciones lentas. Por ejemplo, cuando dejamos piezas de hierro a la intemperie, y la segunda reacción es exotérmica, pues se libera calor durante la formación de nuevos materiales. En la actualidad,
La generación de energía de manera sustentable es uno de los mayores retos para la ciencia, en especial para la química, pues nuestra dependencia de combustibles fósiles ha ocasionado graves daños al planeta, al grado de peligrar nuestra propia existencia. Pero, afortunadamente, es aquí donde los investigadores aplican sus conocimientos y por medio de reacciones químicas están tratando de plantear alternativas viables a este problema. Estas soluciones son muy creativas y algunas de ellas ya están en fase de prueba a gran escala. Una de estas investigaciones son las reacciones de óxido-reducción electroquímica entre un grupo de elementos con base en la separación y unión de átomos. Con este proceso puede liberarse energía para generar electricidad o producir con ella combustibles o compuestos orgánicos. Otra posible solución son las celdas de combustible. La reacción del hidrógeno con el oxígeno, ayudada por catalizadores de platino, genera agua y electricidad. Estos catalizadores son necesarios, pues de lo contrario, si simplemente se quemara el hidrógeno en presencia de oxígeno, se produciría calor y agua. El proceso inverso al de las celdas de combustible es el que se efectúa en la reacción de electrólisis del agua. Esta reacción ya la hemos visto en sesiones anteriores. ¿La recuerdan? Dos moléculas de agua en estado líquido se separan en dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, más una molécula de oxígeno en estado gaseoso. La viabilidad y los resultados de este proceso electrocatalítico es tal que empresas automotrices japonesas ya desarrollaron prototipos eléctricos que funcionan con celdas de hidrógeno. Incluso en ciudades de Europa, ciertos vehículos de transporte y edificios funcionan ya con estas celdas de combustible. Aunque en términos generales estas celdas resultan eficientes, los elementos químicos que se usan normalmente como catalizadores, oro y platino, son escasos y costosos. Por esta razón, aún es muy caro mover un carro eléctrico con esta tecnología. Si bien con el empleo de catalizadores de platino se logró bajar el costo de la producción de electricidad con celdas de hidrógeno, el costo es aún privativo para la mayoría de las personas. Por eso, ahora se buscan materiales opcionales para hacer no solo viable, sino competitivo este proceso electrocatalítico y depender cada vez menos de los combustibles fósiles altamente contaminantes. John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino fueron los ganadores del Premio Nobel de Química 2019. Los científicos desarrollaron las pilas de iones de litio. Estas pilas tienen las propiedades de ser ligeras, recargables y potentes. Se usan hoy en día en todo, desde los teléfonos móviles, las computadoras portátiles, hasta los vehículos eléctricos. Su trabajo dio acceso a una revolución tecnológica que hizo posible la electrónica verdaderamente portátil. Para desarrollar estas pilas, tan comunes ahora en nuestro mundo cotidiano, tuvieron que resolver una gran cantidad de problemas químicos. Para saber más acerca de este tema, les invitamos a leer el artículo de la revista de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Cómo ves? Jugo de sol, combustible a partir de la fotosíntesis artificial. Este artículo plantea la posibilidad de que, en un futuro muy cercano, se podrán transformar los rayos del sol en combustible líquido, lo que permitirá al mundo prescindir del petróleo, el carbón mineral y el gas natural. Lo pueden encontrar en la dirección electrónica que aparece en la pantalla. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Bienvenidos, jóvenes de tercer grado, a su sesión de artes en la estrategia Aprende en Casa 2, que estará llena de sorpresas. Mi nombre es Ana Ibera y es un gusto continuar creando con ustedes.
Yo soy Regina Arias y me siento muy contenta de acompañarlos en su proceso de aprendizaje. ¿Recuerdan lo que aprendimos y construimos en las sesiones anteriores? Dimos origen a Magali a partir de algunos objetos y hasta fue el personaje protagonista de un performance. Luego nos compartió sus experiencias que vivió durante su viaje por México. Y lo hizo a través de la imagen, el sonido y el movimiento. Fue divertido para mí porque me tocó darle vida a Magali. ¿Y ustedes qué personajes crearon? Recuperen sus creaciones porque para esta sesión las van a necesitar. Hemos estado jugando con situaciones de nuestra realidad para llevarlas a la ficción y nuevamente traerlas de regreso a nuestra realidad a través de las artes. ¿Qué pasaría si fuéramos más allá para complementar a nuestro personaje? ¿Podríamos profundizar en su personalidad, sus deseos y su historia? Eso sería genial. Construir con más elementos a nuestro personaje y además darle vida dentro de una historia. ¿Nos acompañan a crear esta nueva aventura? Sí, gracias. Sabía que contaríamos con ustedes. Les recomendamos que ustedes vayan realizando estas actividades junto a nosotras. Vamos a requerir hojas o cuaderno, lápiz o bolígrafo para hacer notas de nuestras ideas y palabras clave. Además del personaje que crearon, van a requerir accesorios como vestuario, gorras, sombreros, bufandas que les puedan servir para caracterizar a un personaje. Y una nariz de payaso. Pueden hacerla con una pelotita de esponja o de las tapas de desodorante, refrescos o quizá de papel. También pueden pintarla con un poco de maquillaje que les preste algún familiar, pero siempre con su permiso. Finalmente, busquen algunos objetos que nos permitan hacer sonidos. ¡Hora de improvisación! ¿Escuchaste? ¡Órale! ¿Y eso qué fue? Bueno, cada que escuchemos esa voz, nosotras y ustedes en casa vamos a actuar de forma espontánea, es decir, vamos a improvisar. Ah, es como una especie de piensa rápido, ¿no? Así es, Anaí. La improvisación trabaja con agilidad mental, imaginación y espontaneidad. Pues me suena a que puede ser un juego divertido. ¿Listas y listos? ¡Claro que sí! ¿Qué debemos hacer? Primero, vamos a solicitar a nuestros amigos de producción que nos coloquen música. Anaí, tú vas a moverte libremente por el espacio y cuando la música se detenga, te vas a congelar. Luego, yo voy a proponer una situación ficticia a partir de la postura en que hayas quedado. Luego te voy a tocar el hombro y podrás moverte según mi propuesta y hasta que terminemos nuestra secuencia de improvisación, ahí terminamos el ejercicio. Ustedes pueden jugarlo también con alguien de la familia o intercambiar turnos. Muy bien, pues estoy lista. ¡Venga la música! Sí, el camión. ¡Ey, regrese! Ah, ya nos dejó. Ay, pero pues es que le hubiera gritado más fuerte, señora. Ya se me hace tarde para el trabajo. Pues sí, pero de repente como que me suena un poco la garganta, me duele. Pues sí, pero mire, pobrecita mascotita, cómo la trae, la va a ahorcar. Acuérdese que... Ay, seguramente por eso no nos dejó... o no nos hizo la parada ese camión. Bueno. No recibe mascotas, señora. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que llevar a mi trabajo. Sí, pero pobrecita mascotita, trátela más bonito, que no la cuida, no la quiere. Ay, pobrecita. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Qué le parece si vamos a buscar un taxi? Perfecto. Bueno, acompáñeme, vámonos a buscar un taxi. Ay, por allá, ¿verdad? Sí, por allá. Perfecto.
Vaya, realmente fue divertido. Hasta inventamos una historia. La improvisación nos ayuda a crear situaciones y personajes dentro de una ficción. ¿Sabían que este recurso lo usan en el teatro las actrices y actores para construir sus personajes y crear historias? Teatro. A mí me gusta mucho verlo porque nos cuenta historias que me hacen viajar y reflexionar. Así es, el teatro es un lenguaje artístico que nos permite la construcción de diversos universos ficticios en nuestro presente real para replantear realidades en un espacio definido o tridimensional. ¿Y en qué espacio vemos estas historias o planteamientos? En el escenario, donde las actrices y actores actúan y dan vida a sus personajes. Correcto, Anaí. La actuación escénica es un elemento importante que requiere de experiencia, entrenamiento y de técnica. A mí me da un poco de pena actuar en un escenario, ¿eh? Lo sé. También pienso que a nuestras alumnas y alumnos les pasa lo mismo. A veces se sienten incómodos o tímidos o hasta nerviosos, pero tómenlo como un reto y un juego en el que pueden explorar y descubrir lo divertido que puede ser. Podemos comenzar con la improvisación, ya que nos permite actuar sin juzgarnos, detona nuestra imaginación y nos da confianza para la creación. Justo como acabamos de experimentarlo ahorita, ¿verdad? Y fue divertido, ya que encontré mis fortalezas, exploré con mi cuerpo y lo utilicé para contar historias, pero aún me da un poco de nervios que me vean. Anaí, cierra los ojos. No los vayas a abrir. ¿Extiendo mis manos o solo cierro mis ojos? Sí, extiende las manos. No los vayas a abrir, es sorpresa. Ay, que sea algo bonito, que sea algo bonito, que sea algo bonito. Ahora sí, ábrelos. ¡Oh! ¡Tarán! Te traje una máscara. Así será como si otra persona realizara el ejercicio. La máscara es un recurso también utilizado en la creación de personajes y de alguna forma nos da seguridad, ya que provoca que nos transformemos y al mismo tiempo desarrollemos nuestra creatividad. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Oye, pero ¿y si nuestras alumnas y alumnos no tuvieran una máscara entre sus cosas? ¿Cómo le harían? ¿Recuerdan que al inicio del programa les mencionamos que localizaran en su hogar bufandas, suéteres, sombreros, gorras y vestuario? Pues es momento de sacarlos para caracterizar al personaje que crearon en las sesiones pasadas. El vestuario, el maquillaje, los accesorios, los postizos como las pelucas, los bigotes, son parte de esa máscara que nos vamos a poner para caracterizarnos. Prueben y descubrirán que de inmediato cambian su forma de moverse o de hablar. Tienes razón. La máscara me genera cierta confianza para poder expresarme y darle vida a mi personaje. Bien dicen que en el teatro la máscara no oculta, más bien libera la creatividad. ¡Vamos a caracterizarnos! ¿Y qué tal si ahora exploramos cómo se mueve nuestro personaje? Para ello, podemos apoyarnos del sonido a diferentes ritmos. Si llegamos a encontrarnos, Anaí, dejemos fluir la interacción. Ustedes pueden moverse libremente por su espacio y sin pena.
Recuerden que pueden involucrar a su familia o a quienes estén cerca de ustedes. ¡Hora de improvisación! ¡Listas! ¡Listos a jugar! ¿Qué tal, ¡Guau! Oye, como que sí me dio un poco de miedo, subirme aquí. Como que sí lo estaba, reflexionando. ¿Notaron que de forma espontánea nos fuimos moviendo con acciones lentas, rápidas o con más fuerza? Esto en el teatro se le considera ritmo teatral de percusión, desenfreno o ligero, y cada personaje, según sus características, lo utiliza para transmitir una intención en su interpretación. Así, vamos a dotar a los personajes de características externas, es decir, de todas las que podemos ver a primera vista, como su forma de caminar, de hablar, hasta su forma de vestir. ¡Correcto! Y además es muy importante darle sus características internas que nos ayudan a definir su personalidad y sus objetivos. Esto podemos hacerlo a través de 3 preguntas muy sencillas. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? ¿Qué quiere? ¿Y qué haría para conseguirlo? Para crear todos estos antecedentes, podemos analizar cómo se van desarrollando sus circunstancias y completar su historia con nuestra imaginación. Entonces, vamos a requerir escribirle una historia y diálogos a nuestro personaje. Sí, aunque no necesariamente tendría que hablar nuestro personaje. Hace unos momentos, en nuestra improvisación, solo hicimos gestos corporales. De hecho, hay una técnica de actuación en la que no se requiere de la voz. Y solo a través de la expresión corporal, los actores se pueden comunicar y nos pueden contar una situación. ¿Hablas... ¿cómo se llama? ¿Hablas de la pantomima? Esa donde usas la mímica, ¿no? Así es, el mimo es el actor que usa esta técnica. Requiere tener conocimiento de las acciones y gestos para crear espacios, mostrarnos objetos imaginarios y así contarnos una historia, todo sin necesidad de hablar. Los mimos también son personajes, ¿no? Llevan un vestuario y un maquillaje. Cuando los vi por primera vez, creí que eran un tipo de payasos, pero cuando vi que no hablaban, pues me confundí. Bueno, los payasos que conocemos en México utilizan la voz para contarnos chistes o situaciones graciosas que nos hacen reír. Curioso, ¿no? Los payasos hacen payasadas. Pero, ¿han visto a los payasos que solo usan una nariz roja y no se maquillan? Cierto, ellos a veces hablan, hacen ruidos y juegan con objetos. Justo, ellos utilizan otra técnica de actuación o interpretación en el escenario. Veamos el siguiente ejercicio, donde además les tenemos una sorpresa. Vamos, vamos, a prepararnos, corre, corre.
Hey. ¡Genial! ¿Vieron quién apareció al final? Era Magali, el personaje que creamos en las sesiones anteriores. Y para más sorpresas, demos la bienvenida a Nubitita.
acabamos de ver esta técnica llamada clown y para ello vamos a entrevistar a Nubi y a Tita para que nos cuenten un poco más sobre esta técnica. Cuéntenos, ¿qué es un clown y cómo se forma? Bueno, para nosotras el clown es un lenguaje por medio del cual pues vas a hablar del fracaso humano. Todos los humanos nos equivocamos y es una técnica que consideramos es una especie de especialidad de una profesión. Hay clowns músicos, hay clowns actores, hay clowns acróbatas. Muy bien. ¿Y qué es eso del trabajo del clown? Pues el trabajo del clown, como les decía Nubi, es justamente hacer por medio de este lenguaje escénico, tú puedas contar historias para todas las personas que quieran y que quieran conocer una historia o aquello que tú estás pensando, que tú estás sintiendo y que la gente se pueda proyectar contigo. Bueno, esto es muy interesante. Quisiéramos saber más de esta técnica de clown, Claro que pero sí. ya llegó la hora de terminar nuestra sesión y pues solo nos queda decir que hasta la próxima. Mi nombre es Regina Arias y agradecemos también la colaboración de mi tocaya Regis Martínez. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y presentar a nuestras alumnas y alumnos este gran trabajo de la técnica de clown. Yo soy Anaí Vera. Muchísimas gracias. Gracias, Sopa de Clown, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós. Vive y construye con artes. Si tienes dudas o necesitas ayuda,